Perdón, Marcos. ¿Cuánto tiempo piensa que le va a llevar a hacer la nueva pared? No falta mucho. Ah. ¿Falta poco? Sí. Sí. 5 días. No, un poco más. Ah. 7. Habría que ver. 10. No, es mucho, boludo. Bueno, entonces 8. Póngale 8. 8 le pongo. ¿Y cuánto le tengo que pagar? Y lo de siempre. ¿Lo de siempre qué? Lo que me paga siempre, lo que me paga usted por jornada. Yo 200 pesos le pagué. Sí, 200 pesos. Póngale 200. Sí, entonces serían 8 días de trabajo. Le debería pagar 1.600 pesos. Y póngale eso. Ahí está. ¿Material le hace falta algo más? Ladrillos. Solo ladrillos. Ah. ¿Y cuántos? A ver, déjeme ver. Sí. 1925. 1925, entonces. 1925. Sí. Bueno. Está faltando. Está faltando el tema de la tranquera. Compro las maderas entonces. Sí. Está bien. Bueno, son 2 postes y 5 listones para la puerta. Son 2 verticales y 3 para los tramos horizontales. Sí, pero mejor póngale 6. 6. ¿Qué? ¿Uno de repuesto quiere? No, si quiere uno de repuesto, póngale 7. Ahí me perdí. ¿Cuántos son entonces? 6. Está bien. No lo molesto más, ¿eh? Confío en usted. Perfecto. Perfecto. Hasta ahora el presupuesto coincide exactamente con las cuentas que yo saqué. Bueno. Los ladrillos, no se me vaya a olvidar de los ladrillos. No, si no me olvido. Ahí se los traigo, ya vengo. No, nada. Excelente, Maxi. ¿De qué hablas? Una excelente ejemplificación del uso de la matemática en la vida cotidiana. En este caso, aplicado a la construcción de tu pared lindera. Hoy confío más que nunca en lo que me decís. ¿Por qué esforzarnos a aprender más y más matemática? Seguramente dirán, porque es útil. Y es verdad, pero además, sería casi imposible no usar de algún modo conocimientos matemáticos en nuestra vida. Pensamos si utilizamos matemática de muchos modos diferentes. Eso me interesa. Aprender de qué modos pensamos y utilizamos matemática todos los días. El profesor puede introducirnos en el tema. Desde ya. ¡Profesor! ¿Recuperaste las energías? Sí, porque estoy buscando la respuesta a la pregunta. ¿La pregunta? ¿La hiciste vos? ¿Por qué esforzarnos por aprender más y más matemática todos los días? ¡Profesor! ¡La pregunta! Escuché que alguien hizo la pregunta. Ah, sí, la pregunta. La respuesta es: la percepción del espacio y el tiempo depende del estado de movimiento del observador. ¿Qué está diciendo, profesor? De la teoría de la relatividad de Einstein. No. La pregunta es: ¿por qué tenemos que esforzarnos para aprender cada vez más y más matemáticas? ¿Y por qué no? Las matemáticas están involucradas en la mayoría de las cosas que hacemos. Entender los números y operar con ellos ha sido desde la antigüedad una necesidad permanente de todas las culturas. Sería muy difícil, probablemente imposible, vivir en la actualidad en algún lugar del mundo sin alguna forma de intervención matemática en nuestra vida cotidiana. Su valor puede apreciarse, por ejemplo, en los conocimientos aritméticos necesarios para manejar una casa, una oficina o un taller. También son una herramienta en el comercio y la industria. La matemática es la base del desarrollo científico y tecnológico en las sociedades modernas. Las matemáticas son un poderoso medio de comunicación. Tiene 2 cualidades: un lenguaje conciso y sin ambigüedades. Además, permite presentar información con números, letras, tablas, diagramas, gráficos, dibujos técnicos o geométricos. Sus usos los podemos ver a diario en un periódico, en un comercio,
en televisión. Gracias, profesor. Vamos a analizar ahora tu mañana con Marcos, el constructor. Analicemos. O como diría Marcos, póngale nomás. Como mi abuelo siempre decía, póngale nomás. Me acuerdo de una vuelta que le aflojamos la silla mecedora. Concentrémonos, Maxi. Veamos el uso de la matemática en tu diálogo de esta mañana. Empecemos por la estimación. La necesidad de estimar se nos presenta cada día con mucha más frecuencia que la necesidad de hacer cálculos precisos con resultados exactos. Te pido que te fijes en el uso de la estimación. Bueno, ponelo en el monitor y lo miramos juntos. Creo que deberías tener una perspectiva más cercana. Volvamos a esta mañana. Entonces estima que serán 5 días. Un poco más. 7. Y hay que ver. 10. No, mucho. Bueno, 8 entonces. Y póngale 8. Le pongo. ¡Alto ahí! ¿Vos sos yo? Sí, te vas a enterar en un rato. Ahora tenemos que averiguar todo sobre el uso de estimaciones. Marcos, ¿cómo sabe cuántos días van a ser? Y póngale 8 días, pero ojo que es un cálculo estimado, no es exacto al que llegué, ¿eh? ¿Y cómo llegó a ese resultado? Y mis 2 ayudantes y yo tardamos 3 días en levantar la pared. Esta pared que tenemos que levantar ahora es 2 veces y media más grande, lo que me da un total más o menos de 7, 8 días. Mis 2 ayudantes cobran 60 pesos por día y yo cobro 80 pesos por jornada de trabajo, lo que me da un total de 200 pesos, que multiplicado por 8 me da 1.600 pesos. Eso es estimar. ¿Y cómo aprendió? Eso, ¿cómo? Práctica, años. Oficio. Como el abuelo. El abuelo. ¿Vos te acordás cuando el abuelo hizo brownies? Concentrémonos. Ahora me tengo que ir. Chao. Eso fue raro. Vas a tener que acostumbrarte porque en un rato debes volver. ¿Eso estimás? Pedile al profesor más datos sobre estimar. ¿Cómo no? Profesor. Esperá que guardo mi cuaderno de estimaciones. ¿Cuaderno de estimaciones? No me digas. Tenés razón, Maxilín. Mejor no digamos nada acerca de lo caprichoso que es el destino y la coincidencia de nuestros actos. Yo iba a decirle justo que lo llamo para consultarlo acerca de estimaciones. Y usted me dice que está guardando su cuaderno de estimaciones. Una nueva coincidencia. Ay, Maxito, ya sé. Eso te decía. Las habilidades de estimación se desarrollan con la práctica. Eso quiere decir que aprendemos a estimar haciéndolo. Hay 2 aspectos en los que se ve la importancia de hacer estimaciones. En primer lugar, nos permite revisar si en un cálculo una medida realizada es razonable. Por ejemplo, si 2 chicos tardan 20 minutos caminando desde su casa hasta la escuela, pero uno dice que vive a 1 kilómetro y el otro dice que vive a 5 kilómetros, podemos sospechar que alguno se equivoca. Y en segundo lugar, la utilidad de estimar se pone en juego en situaciones en que la medición efectiva resulta difícil o imposible, o que admiten amplios márgenes de tolerancia. En estas situaciones es más sencillo aproximarse por ensayo y error. El proceso de estimación es imprescindible para revisar si una medición es confiable y también es importante para tomar decisiones. Las estimaciones pueden hacerse de distinto modo. Por eso, ahora te voy a contar lo del cuaderno. Ah, qué bueno. Pensé que se había olvidado. Todo empezó el día que con uno de mis colegas, Álvarez, estudiamos el problema de Fermi, Enrico Fermi, un físico italiano. Aquel día nació el juego, el desafío. ¿Cuál es el juego? Primero te cuento acerca del problema planteado por Fermi. Es una excelente manera de iniciarnos en el juego matemático de la estimación. Enrico Fermi fue un gran físico italiano que obtuvo el premio Nobel en 1938. Fermi era conocido por su habilidad para hacer buenos cálculos a partir de datos escasos o nulos. Se trabaja sobre una serie de estimaciones que se van multiplicando. La respuesta a la que se llega sería correcta si las estimaciones lo fueran.
Un clásico problema presentado por Fermi fue calcular cuántos afinadores de piano había en Chicago. Decía Fermi, podrían hacerse las siguientes suposiciones. Hay 5 millones de personas viviendo en Chicago. En promedio viven 2 personas en cada casa de Chicago. Una de cada 20 casas tiene un piano que es afinado regularmente una vez por año. A un afinador de pianos le lleva 2 horas afinar un piano, incluyendo el tiempo de viaje. Cada afinador trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana y 50 semanas al año. A partir de estas suposiciones, se puede determinar que el número de afinaciones de piano en un año en Chicago es 5 millones de personas a 2 personas por casa, por un piano cada 20 casas, por una afinación por piano por año, igual a 125.000 afinaciones por año. Como cada afinador trabaja 50 por 5 por 8, igual 2.000 horas por año, y cada afinación requiere 2 horas, cada afinador realiza 1.000 afinaciones por año. Como se calcularon 125.000 afinaciones por año, resulta que en Chicago hay 125 afinadores. La respuesta obtenida probablemente no sea exacta, sobre todo debido a errores en las suposiciones iniciales. Sin embargo, este tipo de análisis muestra qué datos es necesario buscar para tener una mejor respuesta. Por ejemplo, podría buscarse una estimación mejor del número de pianos afinados por un afinador en un día típico, o buscar un dato más preciso sobre la cantidad de personas que viven en Chicago. ¡Qué increíble! ¿Y el juego? Con Álvarez coleccionamos problemas Fermi, los volcamos en nuestros cuadernos de estimaciones y trabajamos distintas soluciones, cantidad de pasos para estimar los resultados. Y no me cuenta alguno, por favor. ¿Cuántos cabellos tiene tu cabeza? ¿Cuánto pesan los estudiantes de la Universidad de Córdoba? ¿Cuántas pizzas se ordenarán a domicilio un domingo en la ciudad de Buenos Aires? Y dime algunos resultados, o los pasos para llegar. Paciencia, querido Maxi. ¿Por qué no seguís trabajando sobre matemática y vida cotidiana? Ya habrá tiempo. Bien, ya avanzamos sobre la estimación. ¿Cuál es el siguiente punto? Calcular. Calcular. ¿Voy a tener que volver a hablar con él? ¿Conmigo mismo? Sí. Ah, sí. Hay algo que nunca entendí de estas situaciones. Si yo hablo conmigo mismo en el pasado, en el presente, ¿no debería ya tener el recuerdo de aquello que aconteció? Es un viejo debate, pero para nosotros no se aplica. No es exactamente el pasado. Ya te iré explicando. Por ahora, concentrémonos en nuestra búsqueda. Concentrémonos. A calcular entonces. ¿Qué es esto? ¿Soy yo? Va, sos vos. Somos nosotros. Está bien, no te preocupes. Me imagino quién está detrás de todo esto. Ahora, ¿qué tenemos que averiguar? Vos seguí conversando que yo te digo. ¿Materiales? ¿Le va a hacer falta algo más? Ladrillos, ¿no? Ladrillos. ¿Solo ladrillos? Sí. ¿Cuántos? A ver, déjenme pensar. 1925. ¡Alto ahí! ¿Su hermano? Shh, póngale. Marcos, ¿cómo sabía cuántos ladrillos necesitaba? Es fácil. Yo utilizo ladrillos de 18 por 12 por 25. Sí. Sé que necesito 22 ladrillos para cubrir la superficie de 1 metro cuadrado. Si la pared que me hace levantar acá el amigo Maxi tiene 17,3 metros de ancho por 5 metros de alto, me da un total de 87,5 metros cuadrados. Si multiplico la cantidad de ladrillos que necesito por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados de la pared que voy a levantar, me da un total de 1925 ladrillos. Era exactamente lo que me hacía falta entender. Ahora me voy. Perdón, ¿usted va a comprar los ladrillos? Sí. Va, no, yo no. Él. Que soy yo. Hasta luego. No, no le da importancia, no le da importancia. Sí, creo que fue claro. Ahora digo, ¿qué capacidad para hacer todas esas cuentas en la cabeza? Es indudable su capacidad sumada al oficio, pero seguro que tiene un método especial. ¿Qué es eso? En la vida cotidiana nos encontramos con situaciones
en las que la gente se desvía de los más tradicionales métodos escolares para resolver los problemas con los que se enfrenta. Le voy a pedir ayuda al profesor, me parece. Me parece bien. ¡Profesor! ¿Maxi? Me gustaría saber un poco más acerca de cómo resolver cálculos con razonamientos mentales. Encantado. Podemos aprender métodos eficientes de cálculo en la escuela, que son, por supuesto, muy útiles. Pero por observación, por imitación o deducción intuitiva, iremos desarrollando estrategias propias que nos servirán a diario sin que reparemos mucho en ellas. Por ejemplo, si en algún momento nos enfrentamos a la dificultad de tener que restar 23 menos 16, podemos recurrir a un conocimiento sencillo. Todos sabemos que restar 0 es la forma más fácil de todas las cuentas, porque da el mismo número. Usemos eso para simplificar nuestra cuenta. Si a 23 le queremos restar 16, podemos a este último número llevarlo al mayor más próximo que termine en 0. En este caso, 20. Para eso, le tenemos que sumar 4 a 16. Pero, si hacemos eso, debemos sumarle 4 también a 23. De manera que no cambie el resultado de la cuenta. Ahora hacemos 27 menos 20 igual 7, que es el resultado de 23 menos 16. Otras veces podemos recurrir a un razonamiento mental intuitivo. Si tengo que hacer esta cuenta, 7 por 73, puedo hacer así. Puedo descomponer al número 73 en 70 más 3 y multiplicar por 7, primero a 70 y luego a 3. A su vez, sabemos que 70 es igual a 7 por 10. Entonces podría multiplicar 7 por 7, que es 49, por 10, 490. Luego, solo me queda multiplicar 7 por 3 igual 21 y sumarlo a 490. Esto da 511. Ya está. Gracias, profesor. Bien, cada uno tiene sus métodos, aunque los míos son solo para restar y sumar. Me gustaría saber cómo hacen otras personas. Voy a consultar a un experto. Pablo Groisman, doctor en ciencias matemáticas. Hola, Pablo. Te hago unas preguntas. ¿Cómo estás? Hola, Maxi. ¿En Bueno. qué te puedo ayudar? ¿Me podés contar cómo haces vos tus cálculos mentales? Bueno, mira, la verdad que yo soy muy malo haciendo cuentas. Te diría que casi que soy el peor de la familia. Y en general los matemáticos no es nuestra mayor virtud saber hacer cuentas. Pero te voy a contar un truquito que tengo, que es muy simple y vos te lo debes saber ya. Cuando, por ejemplo, tengo que multiplicar por 5, una cosa que es más fácil es multiplicar por 10, que es simplemente agregar un 0 y después dividir por 2. Ahora te hago la pregunta. ¿Por qué tenemos que esforzarnos por aprender más y más matemática? Bueno, te cuento, la razón por la cual uno hace matemática desde muy chico, o una de las razones que yo encuentro, es un poco más complicada que simplemente encontrar y decir, bueno, cuando voy al almacén me sirve saber matemática. La matemática es una herramienta muy buena, o mejor dicho, hacer matemática es una herramienta muy buena para ayudar a estructurar el pensamiento. Esto quiere decir que lo podemos comparar, por ejemplo, con ir a correr si uno quiere jugar al fútbol. Si vos querés jugar al fútbol, es bueno estar bien físicamente. Una forma de lograrlo es hacer actividad como correr que sirve para eso. La matemática es algo muy parecido. Hacer matemática ayuda a desarrollar determinadas formas de pensamiento que son muy útiles para cualquier cosa que uno vaya a hacer después. Además de eso, la matemática, a lo largo de sus más de 2000 años de vida, ha demostrado ser una herramienta muy útil en infinidad de disciplinas y en la vida cotidiana. Ya los griegos y los egipcios lo usaban hace miles de años para, por ejemplo, para construir ángulos rectos, que es obvia la necesidad de construir ángulos rectos, por ejemplo, para hacer habitaciones. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cada vez que buscamos en un buscador una palabra y nos aparecen todos los sitios en donde esa palabra aparece, hay muchísima matemática. Cada vez que usamos el teléfono celular hay muchísima matemática. Cada vez que usamos un GPS para ver dónde estamos hay muchísima matemática, y sí, bastante simple y bastante difícil.
Entonces, en cada computadora, las computadoras están llenas de matemática adentro. La matemática sirve para millones de cosas, muchas veces sin que nos demos cuenta. ¿Cómo se aplican las funciones matemáticas en la vida cotidiana? Bueno, mira, las funciones son una cosa que aparece en matemática y son un gran descubrimiento. Cuando uno habla de una función, simplemente está hablando de asociar dos cosas. O sea, tiene dos variables o dos algos y uno encuentra cierta asociación. Eso es una función. Las funciones pueden ser estudiadas desde millones de puntos de vista. Hoy por hoy, muchos de los matemáticos nos dedicamos a investigar determinados tipos de funciones y ese es nuestro trabajo de investigación. Y también aparece cada vez que uno va a tomar el colectivo, va al almacén, va al supermercado y cotidianamente todo el tiempo estamos pensando en funciones. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tardar para ir a determinado lugar? Y si tengo que caminar el doble de cuadras, tardaré el doble. Ahí hay una función que asocia el tiempo que uno va a tardar en relación a la distancia que va a recorrer. Bueno, este es un ejemplo muy simple, pero a partir de acá yo creo que ustedes pueden darse cuenta cómo aparece cada vez que uno asocia dos cosas. Eso es una función. Bueno, Maxi, espero que te haya servido. Cuando quieras, llámame, que acá estamos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien. Cada vez quedan menos dudas acerca de los usos cotidianos de la matemática. Y estamos solamente presentando algunos ejemplos que permiten desechar la idea de que la matemática es un conocimiento creado solamente por y para la matemática. Quiero que veamos ahora usos de la geometría. Conozco ese tono. Me voy yendo. Atento a cuestiones geométricas. Acá estoy de vuelta. Mucho gusto. ¿Gemelos? Póngale. Sigan, sigan. Yo cualquier cosa les digo. Bueno, le decía lo de la tranquera. Necesito 5 tramos de madera para hacer la puerta, ¿vio? 5. ¿Y cómo la va a hacer? Con 4 tramos hago el rectángulo y el quinto lo cruzamos para que la tranquera quede más fuerte, más fija, ¿vio? Después yo le paso las medidas. Bueno, ya está, me voy, ¿eh? ¿Ya? Sí, ya tengo lo que me hacía falta. Ah, nos vemos. En el espejo. ¡Cuac! ¿Por qué necesita cruzarle la madera al rectángulo? Creo que ya estás listo. Si no la tuvieran, la tranquera se deformaría, cayéndose en un extremo. La explicación se encuentra en la geometría. Los triángulos tienen una propiedad que no cumplen los cuadriláteros que es relevante para ciertas construcciones. Dados 3 segmentos, hay solo un triángulo que puede armarse con ellos. Siempre que se cumpla que la suma de las longitudes de 2 cualesquiera de ellos sea mayor que la del tercero. Dados 4 segmentos, hay infinitos cuadriláteros que pueden formarse con ellos. Buenísimo, gracias, profesor. ¿Me va a contar después algunos problemas Fermi? ¿Qué estimación vamos a resolver? Estoy preparándote. ¿Cuántas pizzas se comen en la ciudad de Buenos Aires un día domingo a la noche? No se olvide. Un último y casi obligado ejemplo. Ya sé. Contar en las escondidas. O no, el cálculo de la generala. O, por ejemplo, cantar La farolera tropezó. O no, ya sé, las rimas con el 8. Matemática y vida cotidiana, qué dupla, ¿eh? Son contundentes. Maxi, no cambiás. ¿Qué fue lo último que le dijiste a Marcos? Ya vengo. No, antes de eso. Antes de eso, que estábamos dentro del presupuesto que teníamos destinado a la obra. Exacto. Organizar un presupuesto. Un presupuesto no solo es para un trabajo o una obra en construcción. Con mucho o poco, en todos los hogares se presenta la tarea de planificar la comida. Cuando el presupuesto es reducido, es necesario pensar y elegir los gastos a realizar. Sí, qué difícil, ¿eh? Calcular qué hace falta, cuánta plata tenemos para eso. En algunos hogares se organizan semanalmente, en otros mensualmente o día a día. En todos los casos, es un ejemplo del uso de la matemática, la planificación de un presupuesto. Sí,
Mejor no te cuento cómo me organizo yo. Va, cómo me desorganizo. Maxi, tarea cumplida por hoy. Hemos logrado reflexionar acerca de que las necesidades en la vida cotidiana requieren un manejo de conocimiento matemático. Así es. Y conseguimos responder la pregunta. ¿Por qué tenemos que esforzarnos por aprender más y más matemática? Exacto. El recorrido de hoy nos mostró cómo en actividades de la vida cotidiana surgen la necesidad de estimar, de realizar cálculos no convencionales, de tener alguna noción de proporción y de geometría, y de manejar un presupuesto. Bien, si terminamos, voy a hablar con el profesor. Vamos a estimar. Quiero saber cuántas pizzas se comen en la ciudad de Buenos Aires un domingo a la noche. Profesor, estimado Maxi, ¿listo para la resolución de nuestra estimación? En Buenos Aires hay 12 millones de habitantes. En esta población, 5 de cada 10 comen pizza. Por lo tanto, hay un total de 6 millones de habitantes que comen pizza. 4 de cada 10 habitantes piden pizza y no la cocinan. Por lo tanto, hay 2.400.000 habitantes que piden pizza. De este total, solamente 2 de cada 10 personas comen pizza los domingos por la noche. Por lo tanto, como conclusión, hay un total de 480.000 personas que comen pizza los domingos por la noche. 480.000 personas. Si bien es una estimación, una cantidad aproximada a la real, es una cifra impresionante. Profesor, ¿me acompaña a comer una pizza?